Buenos días, mi nombre es Jonathan Eliam Navarrete León y este es mi tercer circuito. Bueno, empezamos, tenemos nuestro circuito ya elaborado, tenemos el valor de cada una de las resistencias y tenemos el valor, pues tenemos varios voltajes y todo eso. Vamos a nombrar cada uno de los nodos. Este es A, este es B, este es C, este es D, este es E y este es F. Como todos sabemos que empieza una corriente total por aquí por dentro y T, que un poquito más adelante vamos a saber, corre una corriente también por aquí, otra corriente por aquí y al igual por aquí y de este lado. Nos faltan algunas corrientes por encontrar. Bueno, entonces sabemos que la ley de Ohm es, bueno, aquí lo pondré abajo, la ley de Ohm es igual a la corriente por la resistencia, o en este caso el voltaje es igual al, perdón, hacemos sustitución, confundí. Entonces sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Sabemos que ninguno de estos circuitos, bueno, ninguna de estas resistencias está en serie o están paralelos porque tienen voltajes diferentes y cada uno está conectado a un nodo distinto. Entonces no se puede aplicar la ley de Ohm en ninguno de estos, en el 12 volts, en el 2 amperes, 6 volts, 8 volts, no se puede aplicar la ley de Ohm en ninguno de estos. Entonces, la corriente va de mayor a menor potencial. Sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, también nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos un valor asignado aquí y este mismo valor lo vamos a multiplicar por la resistencia que tenemos aquí, porque lo tenemos conectado de A a B. Tenemos conectado de A a B o de A a C. Entonces vamos a multiplicarlo. Vamos a multiplicar 2 por 4 y nos va a dar un voltaje aquí arriba, el cual vendría siendo 8 volts de mayor a menor. Entonces ya sabemos que la corriente que corre aquí dentro corre por parte del 2 amperes. Ya no es I total, es 2 amperes. Como entra y en este lado corre la misma corriente, 2 amperes. Y sale de la misma manera, 2 amperes. También sabemos que hay que dividir todo. Hay que dividir, tenemos una corriente que corre aquí. Y al igual que hicimos acá, multiplicar aquí lo vamos a dividir por la ley de Ohm. Entonces vamos a dividir 8 entre 8, pues viene siendo 1 ampere el que corre de este lado, 1 ampere. Tenemos también otra corriente que corre por fuera, que es otro ampere. Y debajo, otro ampere. Creo que tenemos ubicado la mayoría de las corrientes que corren. Entonces, como no podemos aplicar la ley de Ohm en ninguno de estos para sacar, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a hacer el voltaje de B a C, el voltaje de B a C, que es lo que queremos saber también. Conocemos el voltaje, lo conocemos, más el voltaje de C a D, conocemos el voltaje, más el voltaje de D a E, también conocemos el voltaje que tenemos, es 12 volts, más el voltaje de E a D, que es el que queremos saber.
de E a D no sabemos, no conocemos el voltaje todavía. Y todo esto va a ser igual a 0. La ley de Kirchhoff de voltaje dice que la suma de B a C, de C a D, de D a E y de E a B, perdón, tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de B a C va a ser menos 8. Y luego tenemos que el voltaje de C a D es 8 positivo. 8. Y tenemos que el voltaje que corre de D a D, porque corre de este lado, es positivo. Entonces 12 más el voltaje de E a D, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos la resta, se cancelan estos dos y nos quedaría 12 más 12 volts más el voltaje de E a D es igual a 0. Entonces lo cambiamos, este está positivo, pasa a negativo. El voltaje de E a D va a ser igual a menos 12 volts. Entonces sabemos que el voltaje que corre de E a D va a ser de mayor, bueno, de menor a mayor de 12 volts. Ya conocemos el voltaje que corre de E a B. Ahora queremos conocer el voltaje que corre de E a F. Sabemos que son 2 amperes, mas no conocemos el voltaje en sí. Así que lo vamos a sacar. También aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, haciendo suma de cada uno de estos, y nos tiene que dar igual a 0. Entonces vamos a sustituir el voltaje de F a A, lo conocemos, más el voltaje de A a B, también lo conocemos, más el voltaje de B a E, también lo conocemos, más el voltaje de AF, que este es el que desconocemos. Todo esto va a ser igual a 0. El voltaje de F a A va a ser menos, porque va de abajo para arriba, menos 6. Tenemos que el voltaje de A a B es de mayor a menor, entonces es positivo, 8. Más el voltaje de B a E, que va de mayor a menor, que es 12. Más el que no conocemos, el voltaje de B a E, de EF, perdón. El voltaje de EF va a ser igual a 0. Entonces, haciendo la suma de esto, más por menos menos, y sabemos que va a ser 14. Entonces va a ser 14 más el voltaje de AF, que es igual a 0. Y hacemos el cambio. El voltaje de AF va a ser igual a menos 14 volts. Entonces el voltaje que tenemos de aquí a aquí es de 14 volts. De mayor a menor.